Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, la charla no va a ser en vivo, sino está grabada, pero la voy a transmitir igual a la hora acostumbrada que ya hemos tenido. Y pues en esta ocasión, sobre lo que vamos a platicar, pues va a ser sobre el bloqueo del escritor. Vamos a hablar sobre el bloqueo del escritor y vamos a tomar como punto de partida pues el libro, el extraordinario libro de una autora norteamericana, Julia Cameron, que se llama El camino del artista y que en la portada del libro que yo tengo, de la edición que yo tengo en español, lleva un subtítulo: un método para superar los obstáculos que nos separan de nuestro ser creativo. 12 semanas para alcanzar la libertad creativa, aunque en realidad en el interior el título y el subtítulo son El camino del artista, un sendero espiritual hacia la creatividad. Seguramente a los editores pues no les pareció que fuera tan eh, comercial pues que le pusieran eso. A lo mejor pensaban que era una cosa religiosa o que podría llamarse a que fuera una cuestión religiosa, y entonces decidieron ponerle este título. Miren, es El camino del artista, ¿sí? Y pues bueno, voy a platicarles un poco cómo fue que llegué a este libro, cómo fue que me sirvió a mí precisamente para retomar mi trabajo como escritor durante un periodo en el que yo estuve pues pasando por una severa depresión, de la cual yo no sabía que estaba deprimido. Yo creía que así era mi estado normal, ¿no? Pero les voy a platicar esto. Bueno, pues habría de ser como por ahí por el año 2017, 2018, más o menos. Eh, yo estaba pasando por una crisis eh, sentimental el estar en una crisis pues, con una relación sentimental. Y pues mi forma de responder en ese entonces, mi forma de responder o de reaccionar ante esas situaciones, pues era encerrarme los fines de semana, las vacaciones de diciembre, encerrarme en mi casa, en mi cuarto, a leer y a ver películas y series. Entonces yo acababa de comprar la biografía de Pete Townshend. Para quienes no saben quién es Pete Townshend es un músico inglés que es el líder de una banda que se llama The Who, que entre otras cosas pues fue el inventor de la llamada ópera rock, con una ópera rock que grabaron ese grupo en 1969 que se llama Tommy, que es el primer ejemplo de lo que sería una ópera rock escrita pues como rock, en forma de rock y ejecutada de principio a fin solamente con los instrumentos de un grupo de rock, no con orquesta ni nada, sino en una forma de ópera rock. Entonces, pues bueno, yo desde entonces a mí me gusta mucho la música de Who, sobre todo porque Pete Townshend es el compositor de casi todas las canciones. Él ha compuesto casi todas las canciones del grupo y pues es una persona sumamente creativa. Empecé yo a leer con mucho interés su biografía
que apareció en ese entonces, y me fui enterando de muchas cosas que yo no sabía acerca de la vida de Pete Townshend. Entre otras cosas, que cuando él se encontraba en la cúspide de su carrera, le ofrecieron ser editor en una prestigiosa editorial londinense, donde él se iba a dedicar a editar libros sobre cuestiones musicales, biografías de artistas, libros sobre música y además pues escribir sobre cuestiones creativas, escribir, o sea, iba a editar también libros de cuentos y de novelas y todo eso, pero básicamente su trabajo era como editor de cosas relacionadas con la música y entonces él empezó a trabajar como editor. Para este punto, la carrera de Pete Townshend, estoy hablando por ahí de 1977, 78, que fue pues también la época en la que pues el grupo tuvo un golpe muy fuerte con la muerte de Kid Moon. Kid Moon, que era su baterista, uno de los más grandes bateristas del rock, que murió por una pues sobredosis de pastillas para dormir caballos y whisky. Pues se murió y pues dejó un hoyo muy grande para cubrir en el grupo. Además, Pete Townshend ya estaba muy metido en la cuestión de las drogas, no solamente la cocaína, el alcohol, sino también la heroína. Pero él además pues tenía el grupo de Who y luego pues le ofrecieron un contrato para él grabar un disco solista, para grabar varios discos solistas, que él pues bueno, él tenía el contrato para grabarlo y además le ofrecieron ser eh, editor. Fue en ese momento en el que él bueno, además de sus problemas personales, con su esposa, con problemas de la vida de todas las personas, pero entonces él además pues se dio cuenta de que pues estaba entrando en un hoyo creativo. Tenía muchas cosas que cumplir, componer para The Who, componer para sus discos o para cumplir con su disco solista, trabajar en editorial y no se daba abasto. Entonces se hundió en una crisis creativa donde pues tenía que cumplir con muchas cosas y no podía cumplir con ellas. Y entonces, al platicar esto y además los problemas de las drogas, y entonces un amigo le recomendó el libro de Julia Cameron. Y él lo leyó, siguió el camino del artista, que ahorita vamos a platicar de qué se trata precisamente el camino del artista. Y él lo siguió y tiempo después de seguirlo, pues se dio cuenta de que al seguirlo pudo recuperar su capacidad de trabajo, su capacidad de, eh, de creación para poder cumplir con eso, que además, pues bueno, se vio eh, apoyado también, pues bueno, de poder resolver su problema de las drogas. Pero bueno, ese fue mi primer encuentro de, eh, con saber el nombre del libro y de Julia Cameron. Entonces yo me di a la tarea de buscarlo. Me tardé un poco porque no era fácil. Esta edición ya no es, esta es de Editorial Estaciones de España, creo. Y me costó trabajo, finalmente lo conseguí, lo compré. Es argentina, es una editorial argentina. Y después apareció ya una nueva edición con Editorial Aguilar, que es la que está ahorita funcionando, ¿no? Es la que ustedes pueden encontrar en las librerías del Camino del Artista.
Y pues bueno, entonces ya habiendo conseguido el libro de Julia Cameron, pues me di a la tarea pues de seguir el camino del artista. Pero antes me gustaría platicar sobre un poco sobre quién es Julia Cameron, porque también es una historia muy interesante, la vida de esta escritora, maestra, guionista, ¿no? Que en su vida, pues bueno, primero que nada, pues ella nació en 1948 y entre pues algunas de sus cosas que ha hecho en su vida, pues fue escribir guiones de películas, ser periodista y también casarse a los 30 años, con 29 años, con Martin Scorsese, el director de cine, y tener una hija con él, se llama Doménica, que es también ahora, pues ya tiene, es también cineasta, actriz y cineasta. Y pues bueno, ella conoció a Martin Scorsese, nada más estuvieron casados un año, porque pues resulta que Martin Scorsese, al tiempo que estuvo casado con Julia Cameron, empezó a tener una relación sentimental con Liza Minnelli, que fue la estrella de una de las películas que dirigió Martin Scorsese en ese entonces, New York, New York. Y entonces, pues ahí, a partir de ese fracaso matrimonial que la llevó al divorcio, Julia Cameron se hundió en una crisis muy grave donde pues fue también incluso, pues bueno, se hundió en el alcoholismo, en el abuso de drogas, ¿no? Entonces fue cuando ella, pues bueno, después de salir de esa crisis emocional en la que se unió en el alcoholismo y las drogas, eh, pues bueno, se tuvo desmayos, tuvo ataques de paranoia y de psicosis, o sea, muy graves. Y luego ya después de que se recuperó de esa cuestión, pues ella empezó a dar clases precisamente de eh, bloqueo, el desbloqueo de creativo. Y a partir de su experiencia personal y de, pues bueno, de también la experiencia para dejar las drogas y el alcohol, pues ella escribió precisamente El Camino del Artista, que fue su primer libro, que apareció, a ver, déjenme ver si tiene aquí la fecha de la primera edición en inglés. Bueno, no, aquí está, pero déjenme ver cuándo apareció. Aquí debe estar, aquí está. En 1992. En 1992 apareció. Y a partir de entonces, pues ella ha publicado pues cerca de 30, 40 libros, todos relacionados precisamente con su experiencia como escritora y como eh, crear, llegar o retomar el camino de la creatividad. Bueno, esa es la historia de cómo llegué al libro de Julia Cameron y un poco un resumen de la vida de Julia Cameron. Ella pues todavía vive, ya vive en Nuevo México y se dedica a dar cursos y a seguir escribiendo. Eh, yo tengo varios libros, he podido conseguir varios libros de los que hay en español. Hay algunos que todavía no, ya se publicaron en español, pero son otros libros también. Miren, por ejemplo, eh, está que es El Camino del Artista en Acción, Libertad y Creatividad en la Vida Laboral, y lo escribió conjuntamente con otras personas, Mark Bryan y Catherine Allen, 12 semanas para alcanzar la libertad creativa.
que es, pues, básicamente es pues, es como la aplicación del, del camino del artista a el camino del artista en la vida laboral, ¿sí? A cómo hacerlo, cómo ser creativo, cómo recuperar el camino de la creatividad y enfrentarse en un medio hostil y competitivo como el medio laboral. Y también es básicamente la aplicación del camino del artista o del método del camino del artista. Luego está este otro libro que también conseguí, El camino del escritor, curso de escritura creativa, que este es eh, también El camino del escritor, ¿sí? Que es un curso de escritura creativa que es, pues, precisamente, como su nombre lo dice, pues toda una serie de actividades para tomar o retomar el camino de la creatividad a través de la escritura. Entonces, aquí ella lo pone, este también es muy bonito, que se puede leer a la limón con el del camino del artista o después del camino del artista. Y este otro que es Nunca es demasiado tarde para ser un artista, descubre la creatividad y el sentido de la vida después de la jubilación. Este lo escribió con otra autora, Emma Lively, y es un libro, este sí ya es con el de Editorial Aguilar, aquí lo ven, aquí lo tienen. Y pues bueno, en este libro ella pues habla precisamente de qué puede, de cómo se puede reavivar las diferentes sensaciones y las diferentes posiciones que nos permitan ser creativos y hacer, desatar nuestra creatividad, incluso pues ya teniendo pues 50, 60, 70 años, no sé, los años que tengan, ya como personas ya maduras, mayores. Entonces, por ejemplo, pues también es una aplicación a este tipo de público, de personas, del método del camino del artista. Entonces, pues bueno, ves un poco el resumen, ¿no? Son 12 semanas y entonces es el asombro, reavivar una sensación de asombro, de libertad, de conexión, de determinación, de sinceridad, de humildad, de resiliencia, de felicidad, de movimiento, de vitalidad, de aventura, de fe, ¿sí? Y entonces este libro, El Camino del Artista, pues bueno, tiene muchas eh, coincidencias eh, de del camino pues de esta asociación de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? En qué consiste el camino de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, ella, de alguna manera, pues ha retomado elementos de esos 12 pasos. No es casualidad que sean también 12 semanas. Desde luego, los 12 pasos, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pues bueno, no necesariamente son uno cada semana, sino pues se lo lleva cada quien de acuerdo con su posibilidad y con sus capacidades y pues bueno, lo que pueda hacer. Y
ella pues hace esta aplicación, esta traslación del método de los 12 pasos, ¿no? Y entonces ella empieza su curso con las herramientas básicas, ¿sí? Para remontar el, el camino de la creatividad y retomar, ¿sí? De la creatividad. Entonces, pues vamos a ver algunos de los principios básicos que establece Julia Cameron en su libro. Digo, vamos a irlos acomodando, vamos a irlos viendo para pues que ustedes vean en qué consiste este método, este camino del artista. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Los principios básicos dicen, la creatividad es el orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. Existe una fuerza creativa subyacente que mora en el interior de todo lo que vive, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la creatividad del Creador que está dentro de nosotros y de nuestras vidas. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. La creatividad es un don de Dios. Usarla es nuestra manera de retribuirle ese don. Negarse a ser creativos es voluntad del ego y va en contra de nuestra verdadera naturaleza. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios y esa es la dirección correcta. Al abrir un canal creativo hacia el Creador, se producen cambios sutiles pero poderosos. No hay peligro alguno en abrirnos a una creatividad cada vez más amplia. Nuestros anhelos y sueños creativos nos llegan desde una fuente divina. Al movernos en la dirección de nuestros sueños, nos acercamos a nuestra divinidad. Digo, para algunos, pues bueno, puede ser algunos que no sean creyentes o que no tengan alguna creencia espiritual o religiosa, pues bueno, puede parecerle que bueno, pues que esto tiene que ver con cuestiones religiosas, pero para los que son agnósticos, para los que no creen en ninguna divinidad o tienen dudas en relación con que haya alguna fuerza superior extraterrena o metafísica, pues bueno, pues pueden entender que de alguna manera o pueden trasladarlo, traducirlo, esta creencia en Dios, pues como una fuerza vital, o sea, que nosotros formamos parte, que la vida forma parte de una fuerza de todo el universo, de toda la existencia, y entonces pues ya pueden abrazarlo, ¿no? Pero creo que, bueno, pues en general, pues la gran mayoría de nosotros, de los seres humanos, pues bueno, de alguna u otra manera abrazamos. Esto tiene mucha relación, les decía, por ejemplo, con esto de Alcohólicos Anónimos, porque, pues bueno, los 12 pasos, ¿no? Tienen precisamente el reconocimiento o sea, lo que plantean, el reconocimiento de que hay una fuerza superior y que sin esa fuerza superior no vamos a poder remontar el alcoholismo, ¿sí? O sea, que precisamente somos débiles y que entonces necesitamos apoyarnos en una fuerza superior que es la que nos va a ayudar a salir de esta situación. Vean ustedes, por ejemplo,
los 12 pasos del alcoholismo. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Sin temor, hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante el otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Pedimos a Dios humildemente que nos librase de nuestras culpas. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Mediante la oración y la meditación, tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Entonces, lo que nos plantea Julia Cameron en este libro, pues es precisamente poner manos a la obra, ¿no? Para, pues, recuperar la creatividad y volver a tener contacto con esa fuerza creativa que de alguna manera, pues todos los que nos dedicamos a algún aspecto creativo, ya sea la escritura, la música, o sea, cualquier campo del arte, que en algunas ocasiones pues se puede llegar a tener. Qué afortunados aquellos que nunca han sentido esa falta de conexión o esa desconexión con la fuerza creativa, con su propia fuerza creativa, y han seguido y siguen teniendo ese flujo creativo para seguir haciendo su arte. Pero pues muchos artistas, muchas personas, pues no todos tenemos la suerte de ser tan, vamos a decirlo así, tan fuertes, tan infalibles, tan rotundos como para decir yo nunca he necesitado de eso, yo siempre me he impuesto y siempre yo logro todo lo que quiero. Porque pues hay personas como yo me incluyo en eso, que pues las circunstancias de la vida nos llevan a pues a enfrentar momentos pues vamos a decirlo así, de problemas, de debilidades, de incapacidad para enfrentar la realidad y para remontar las situaciones problemáticas de cualquier tipo. Aquí yo no, yo creo que nadie debe de juzgar eh, lo que le pasa a las otras personas, ¿no? Más en esta época en la que estamos, muchas personas están acostumbradas a juzgar a los demás sin primero tratar de comprender cuáles son las situaciones y los problemas y que no todos tenemos las mismas situaciones, no todos enfrentamos las mismas situaciones ni los mismos problemas y no todos tenemos los elementos para enfrentar, no tenemos las capacidades iguales para enfrentar esos problemas. Entonces, eso es una cuestión real
Y precisamente libros como estos libros de Julia Cameron son herramientas a las cuales pues podemos recurrir. También, pues bueno, se puede recurrir a muchas cosas, se puede recurrir a la fe, a la religión, a la terapia psicológica, se puede recurrir a, a muchos elementos que que nos pueden ayudar a salir adelante. Lo cierto es que el primer punto, precisamente para salir adelante, es reconocer que estamos, pues que estamos pasando por momentos eh, difíciles y que no es posible salir por sí solos, ¿no? Eh, bueno, aprovechando ya un poco antes de entrar al, 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 a la propuesta del libro de Julia Cameron, pues quiero, por ejemplo, hacer una confesión, ¿no? Eh, yo provengo, ¿no? Yo provengo de una familia de miembros alcohólicos. Yo mismo, pues bueno, si nos atenemos a la definición clásica del alcohólico, ¿no? Eh, pues toda persona que ha bebido, aunque sea una copa en algún momento, ya es un alcohólico. Entonces yo también soy alcohólico en el sentido de que, pues bueno, yo ya pruebo alcohol y he probado alcohol y he caído en fases profundas del alcoholismo, al igual que varios miembros de mi familia, mis hermanos, mi padre mismo era alcohólico, pero él dejó de beber consuetudinariamente con pura fuerza de voluntad. Y él no creía que fuera necesaria la ayuda ni recurrir a ayuda para poder salir de eso. O sea, él bebió durante muchos años de su vida todos los días bebía, desde la mañana, o sea, bebía en la mañana, bebía en la tarde y bebía en la noche, pero él siempre fue un alcohólico funcional, que se le llama, ¿no? O sea, su alcoholismo no llegó a afectar sus obligaciones ni su trabajo. Mucho tiempo después, pues yo platiqué con él cuando él ya no bebía y yo bebía y pues bebía y le dije, oye, ¿no te gustaría volver a beber? ¿No te dan ganas de volver a beber? Me dice, no, porque imagínate, yo ya viejo y alcohólico, pues estaría fregado, ¿no? Y le digo, ¿y tú por qué bebías, papá? Y él me dijo una cosa que me sorprendió muchísimo. Me dijo, pues porque estaba aburrido. Es decir, para él su explicación era el aburrimiento, que es fundamentalmente pues depresión. O sea, él si hubiera ido al psicólogo, pues le hubiera dicho que estaba deprimido, que tenía una depresión de la cual él trataba de salir o de atenuar a través del alcohol. Años después, pues yo también empecé a beber. Yo era un alcohólico social. Yo bebía pues con los cuates y pues precisamente también por el medio en el cual yo me desenvolví, el medio corporativo, con cuates de la oficina y después el medio literario, que estaría bien luego platicar sobre la relación entre literatura y alcohol, pero en la cual yo incluso hasta he dado conferencias sobre literatura y alcohol. Eh, pero ya cuando entré de lleno a, a, vamos a frecuentar
los círculos literarios, es decir, las tertulias literarias, las comidas, las reuniones literarias, pues son reuniones donde se bebe. Y buena parte de los escritores pues beben y son alcohólicos, muchos pues alcohólicos ya muy enfermos, muy eh, entrados y sometidos a esa enfermedad. Eh, pero yo en ese entonces yo no me sentía que yo tuviera problemas con el alcohol, en el sentido de que yo todavía yo me consideraba un alcohólico social y un alcohólico funcional, porque pues bueno, yo trabajaba, todo eso. Hasta que, pues bueno, empecé con los problemas, se empezaron a acumular los problemas. Eh, Primero los problemas sentimentales, de relación sentimental, luego los problemas laborales, ¿no? Pasé una época muy triste de mi experiencia laboral, de mi vida laboral, porque yo siempre eh, me consideré una persona que le gustaba trabajar y no le gustaba tener problemas en el trabajo, sino yo siempre fui alguien que yo me ajusté a las circunstancias y por esa razón nunca tuve problemas hasta que me encontré inmerso en una situación con personas muy, 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 muy tóxicas, como se dice ahora. Es decir, yo más bien prefiero llamarlas, más que tóxicas, prefiero llamarlas malas personas, personas de alma mala, con las que yo nunca había tenido la desgracia de toparme ni de trabajar. Y debido a que yo no sabía, yo no supe cómo manejar esa relación, que ahora lo entiendo después de 5 años casi, de haber llegado a lo máximo, que, o más bien a lo peor de esa situación personal por la que pasé, que me llevó incluso a una enfermedad que casi me cuesta irme al otro barrio, que sucedió precisamente hace aproximadamente 5 años, ¿no? Aproximadamente exactamente 5 años. Esto lo estoy grabando el 22 de agosto y hace 5 años yo estaba en el hospital, estaba pues padeciendo las consecuencias de una tromboembolia pulmonar que casi me lleva al otro lado, y afortunadamente la remonté y bueno, pude remontar la vida, bueno, ese obstáculo que me planteó la vida, que me hizo replantearme todo, 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 pero sobre todo me hizo darme cuenta de que fue la depresión la que me llevó a todo eso, desde, eh, pues bueno, beber ya no por la convivencia o por la diversión, por el estar a gusto. Yo pensé siempre que yo tomaba porque a mí me gustaba estar a gusto, me gustaba divertirme, me sentía yo, eh, pues que me sentía más chispeante y ocurrente, así yo les decía, es que yo cuando bebo me siento más chispeante y ocurrente, y sí, yo era muy divertido hasta que dejó de ser divertido porque empecé a beber para no sentir, para no sentir esa situación porque yo no sabía cómo resolverla. Y no sabía cómo resolverla porque no sabía ni siquiera que la tenía, no había aceptado que la tenía, ni siquiera sabía que la tenía. Entonces, el primer paso fue pues recuperar mi salud completa, o sea, que mi organismo estuviera bien, y después fue trabajar sobre mi salud mental, es decir, ponerme bien de la cabeza y entender
que solo no iba a poder salir, porque precisamente por esa idea de mi padre de que no se requiere, todo es una cuestión de voluntad y de querer, y vamos a decirlo así como él lo diría, de huevos, ¿no? De valor. Entonces yo me di cuenta de que no, de que hay veces que hay que pedir ayuda. Y entonces para eso están los amigos y para eso están también los libros y para eso están también los doctores. Entonces hay que recurrir a todos los elementos que nos pueden servir para remontar las situaciones difíciles de nuestra vida. Entonces, a veces se piensa, ¿no?, que esta cuestión del bloqueo del escritor es porque, pues es que, pues nada más no tengo ideas, ¿no? Pues algo te está afectando en tu vida personal, en tu vida cotidiana como persona, como ser humano, que todos tenemos en algún momento enfrentamos problemas de cualquier tipo, económicos, emocionales, sentimentales, familiares, laborales, ¿sí? Existenciales también, también enfrentamos problemas existenciales que son los que nos atacan y que nos impiden conectar con esa energía creativa, y de que eso yo creo que es el mayor acierto del libro de Julia Cameron, porque nos da la cuestión eh, de remontar esa desconexión con la energía creativa que nos va a ayudar a retomar el camino del artista. Muy bien, bueno, pues ya confesé todo esto, y una de las herramientas que además, pues les digo, fue gracias a mis amigos, a mis amigas, a las personas que me quieren, y a los libros, y desde luego a la terapia, fue como pude salir adelante, y en ese camino todavía estoy. No quiere decir que sea un camino ni de tampoco las 12 semanas que plantea Julia Cameron. Más bien esas 12 semanas son para reemprender el camino, para avanzar, para reemprender el camino, pero el camino sigue adelante y pues sigue para toda la vida si uno quiere, ¿no? Entonces, hay dos cosas que plantea en las primeras páginas antes de entrar al método ya semanal, a las actividades, porque eso sí es cierto que primero hay que hacerse de las herramientas básicas, con las cuales vamos a retomar el camino de la creatividad. ¿Cuáles son esas dos herramientas básicas? Son muy sencillas. La primera son las páginas de la mañana. ¿Sí? Ella le llama a las páginas de la mañana la escritura diaria. ¿Sí? Hacerse de un cuaderno, de una libreta, para escribir todos los días en la mañana, como primera actividad del día, escribir. ¿Escribir qué? Escribir lo que sea. Escribir sobre lo que se nos ocurra, sin ninguna censura previa, sin ningún pensamiento previo, sino simple y sencillamente escribir. Dejar que fluyan las ideas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro corazón, hacia el papel y queden plasmadas ahí. Esa es la primera herramienta. Desde luego, es una herramienta porque
a partir de que nosotros tomemos el camino del artista, a través de las 2 semanas, nosotros vamos a tener que escribir ahí en esa libreta, en nuestras páginas de la mañana, los diferentes ejercicios que vamos a ir retomando y que nos va a ir planteando Julia Cameron en su curso, en su método. La segunda herramienta es la cita con el artista. ¿Cómo es eso de la cita con el artista? ¿Sí? ¿Cómo es la cita con el artista? Bueno, esta cuestión de la cita con el artista es realizar actividades, ¿sí?, que nos ponen, ¿sí?, en contacto con nuestro ser creativo. Dice ella, la cita con el artista es un espacio de tiempo, unas 2 horas a la semana, que reservamos y destinamos especialmente para nutrir nuestra experiencia creativa, nuestro artista interior. ¿Cuál es esta cita con el artista? Ir a hacer actividades primero nosotros solos, o sea, no es necesario invitar a nadie con esta cita con el artista, si nosotros solos, sino hacer alguna actividad diferente a la escritura, desde luego, que nos acerque a nuestro artista interior. ¿Qué es esto? Pues es desde caminar y observar, sentarse en el parque, ir a una obra de teatro, ver una película, ver una serie, escuchar música con atención, no como fondo, música de fondo, sino escuchar activamente, ir a conciertos, ir a exposiciones de pintura, pasear, ir a una excursión, visitar otra ciudad, el montañismo o el senderismo, ¿no? Es decir, o andar en bicicleta, cualquier otra actividad diferente a tomar clases de pintura, tomar clases de música, tomar clases de baile, es decir, cualquier otra actividad que no sea necesariamente escribir, bueno, ir a presentaciones de libros, desde luego, cualquier otra actividad que nos acerque a nuestro artista interior, ¿sí? Esas son las dos primeras herramientas, son las dos herramientas básicas para retomar el camino del artista. Y eso debe de ser antes y durante y permanentemente el camino del artista. Es decir, es necesario rellenar el estanque, ¿sí?, para que surja el manantial. Es una muy bonita, alimentar el manantial, abastecer el estanque. Es una metáfora muy bonita que ella tiene para nombrar esto, porque de ahí es de donde nosotros vamos a retomar las ideas, ¿sí? Vamos a obtener el material, vamos a llenar nuestra alma para poder tener esas ideas, ¿sí? Es un poco como lo que ya planteábamos en otra charla sobre este libro de Austin Kleon, de Roba como un artista, pero aquí Julia Cameron nos lo plantea como una cuestión de herramientas básicas para emprender el camino del artista.